Buenos días, hermanos. Buenos días, 25 de junio. Vete para allá. El perrito este que se sienta en el lugar de Nesquita. Buenos días, ¿cómo están? 25 de junio, 8 de la mañana. Bueno, ya son 8:01. 8:01. Vamos a ver si nos vemos. Vamos a ver. Vamos a ver si logramos vernos. Hermosa. ¿No nos vemos otra vez? No nos vemos otra. Ah, sí. No. Estoy viendo otra que no es. No nos vemos. Algunos sí nos ven porque ya hay 3 conectados, pero a mí no me sale. Entonces vamos a ver. Sí. Ok, hoy toca, ya terminamos Esdras y iniciamos hoy Nehemías. Fíjense que yo tenía una reflexión, tuve una reflexión muy temprano. Hoy me desperté muy temprano, un poquito antes de las 5 de la mañana. No, un poquito antes de las 6, perdón. Un poquito antes de las 6. 5:45 más o menos. Y me desperté con una reflexión. Muchas veces se estudia demasiado Nehemías y se estudia menos Esdras. Y Nehemías siempre es el referente para cuando queremos hacer algo en la iglesia, cuando queremos reconstruir, cuando queremos hablar de restauración. Pero fíjense de la importancia de Esdras. Esdras es la base para lo que ocurre con Nehemías. Esdras es la base, porque de nada sirve lo que se haga en Nehemías si no hubiera un Esdras antes. Porque Esdras es el que nos da la identidad, el propósito y la visión de lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar. Y ya una vez que entendemos el propósito de nuestra vida, que es honrar a Dios, entonces sí comienza la reconstrucción del mundo secular, digamos. Dios ama bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Esto es algo que yo he entendido a lo largo de mi vida. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que sea feliz. Dios quiere que tenga un matrimonio estable. Dios quiere que sea bueno en mi trabajo. Dios quiere que me vaya bien en mi trabajo. Dios ama mi prosperidad, mi bendición. Esto es algo que no dudo ni tantito. Pero no es la prioridad. No es la prioridad. Nehemías no fue la prioridad. La prioridad primero fue el altar. Ese fue la parte medular, el cimiento, la piedra angular. Primero fue el altar con Zorobabel. Después fue el templo. Después fue la identidad como pueblo, para que viniera por fin la restauración de las murallas y también de las casas. De tal forma que si invertimos el orden, no va a llegar al lugar donde queremos llegar, donde no se va a hacer lo que se tiene que hacer, no se va a cumplir el propósito como Dios lo tiene planeado. Entonces, en la reconstrucción del muro es algo bueno, pero hay que trabajar primero en lo anterior.
¿Por qué primero el altar? Porque todo se basa en el sacrificio de Jesús. Porque todo se basa en la salvación. Primero tengo que ser salvo antes de pensar en que Dios me bendiga, en que Dios me prospere, en que Dios me dé trabajo, en que Dios me haga feliz y me ayude a tener una vida feliz. Tengo que ser salvo. Tengo que aceptar a Cristo en mi corazón. Tengo que basar mi vida en el sacrificio de Cristo. Es ahí donde comienza toda la historia, en el altar. Y por supuesto que Dios quiere bendecirnos y que Dios no quiere que estemos en precariedad. O sea, eso es algo muy importante, pero no es la prioridad. Y dice que la historia de Nehemías, hijo de Acalías, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes Quisleu, yo, Nehemías, estaba en la ciudad de Susa. Cuando llegó mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá, ya para esta fecha, los hombres de Judá, los israelitas, iban y venían, o sea, podían entrar y podían salir. No estaban cautivos en Babilonia, podían salir y podían entrar sin ningún problema. Quizás estos con los que está hablando, no sé, no me estoy inventando, eran los que no quisieron despedir a sus esposas y regresaron a Babilonia, no sé. Entonces les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado al destierro, y me contestaron: los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, las murallas han sido derribadas y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Al escuchar esta noticia me senté a llorar, y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Había una condición precaria en la gente que estaba viviendo en Jerusalén. Era una situación triste, porque sí había el altar, sí estaba el templo, sí había enseñanza, pero había una condición de pobreza, de hambre, de vulnerabilidad, de vergüenza, de humillación, de tal forma que se necesitaba una reconstrucción, ahora ya no en la parte espiritual, podemos decir que en la parte emocional, en la parte mental y en la parte material también. Porque la restauración de Dios es integral, la restauración de Dios es completa, pero la base, la prioridad y la raíz de una vida abundante o una vida plena comienza en el altar, en el templo, que somos nosotros, y en la enseñanza de la ley y la palabra de Dios. Pero esa base muchas veces no cambia por sí sola lo que pasa en el exterior, o lo que pasa en la vida material, o en la vida secular, o en la vida terrenal, no sé cómo decirlo. O sea, sí, espiritualmente estamos bien, pero no tengo para comer, no tengo trabajo, en mi trabajo no me está yendo bien, mi familia está patas para arriba, emocionalmente me siento triste, me siento avergonzado, me siento preocupado, me siento en angustia, económicamente estoy mal. Y esa es la condición a veces de muchos cristianos, donde estamos viviendo en esa vida donde sí espiritualmente estamos bien,
pero en las otras áreas de la vida no estamos bien. Y a veces el error que yo veo es que nos hemos enfocado tanto en Nehemías que si no vigilamos que Esdras esté en nuestra vida, el Nehemías no va a funcionar, o si funciona, no es más que hueco, no es más que cascarón, no es más que un vacío interno. No sé si estoy siendo claro, porque pareciera a veces que me contradigo. Sin embargo, lo que quiero señalar enfáticamente así, poner mucho énfasis, es que primero es lo espiritual. Primero. Si estás pensando en tu vida económica, en tu vida emocional, en tu vida mental, en tu matrimonio, en tu bla, 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 antes que ser pastor, soy hijo de Dios y soy un adorador de Dios. Antes de ser un empresario o un hombre de negocios, soy un hijo de Dios y soy un adorador. Antes de estar pensando yo en que Dios me bendiga, me prospere, me dé, casa, carro, viajes, soy hijo de Dios y soy un adorador. Esa es mi prioridad. Que mi vida honre a Dios. No importa que la muralla esté caída, no importa que la casa esté destruida, no importa que la vida esté patas para arriba. Primero es el altar y la parte espiritual. Ahora, si ya estamos en este entendido y ya levantamos el altar, construimos el templo y estamos en esta enseñanza de Esdras, de la ley de Dios, entonces ahora sí podemos pensar en la reconstrucción de la muralla y la reconstrucción de las casas y de la vida cotidiana en Jerusalén. ¿Sí? ¿Estamos, hermosa? Sí, muy bien. Primero el 1 y luego el 2. Primero el 1, luego el 2. Ahora, ya que estamos en el 1, ya tenemos el 1 bien estudiado, ya tenemos el 1 bien hecho, vamos a pensar en el 2 y vamos a pensar en el 3. Vemos que esto que ocurrió en Nehemías es una tristeza y un pesar de un líder por ver a su pueblo bien. Un líder que quería ver a Jerusalén y a su pueblo no en vergüenza, no siendo humillados, no en estas carencias y en esta depresión económica y física y mental y emocional, que se pone a orar. Nosotros, dice el versículo 10, somos tus siervos y tu pueblo, que rescataste con gran poder y fortaleza. Te ruego pues, Señor, que atiendas mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Ahí está la raíz del 1. Ahí está la raíz del 1. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Entonces vemos un líder que está triste y le pegó muy duro el ver al pueblo que estaba en esa precariedad. Y entonces se va con Dios, ora al Señor, busca al Señor para que le ayude a poder llevar a su pueblo a otro estado, a otra condición, a otro estilo de vida, sin perder el 1. No por
no por construir el 2 y el 3 vamos a destruir el 1. Siempre el 1 tiene que estar como base y siempre cuidar de no salirnos del 1. Ese es Mantener el 1. de mantener el 1. Es como si tienes un terreno, no sé, de 10 por 20. Vas a construir sobre todo lo que hagas es sobre tu terreno de 10 por 20. No te vayas a un ladito, no le agarres poquito más al otro terreno, no te salgas de ahí. Todo tiene que construirse en tu terreno. 10 por 20 es tu terreno y de ahí no te salgas, ni un milímetro. Entonces dice, yo era copero del rey Artajerjes y un día del mes Nisan, como 4 meses después, en el año 20 de su reinado, mientras yo le servía vino, el rey me vio tan triste que me preguntó, te veo muy triste, ¿qué te pasa? No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema. Dios abriendo camino, Dios abriendo puertas. Ese proyecto, mi hermano, que quieres, va a venir de parte de Dios. Ese trabajo que buscas va a venir de parte de Dios. No significa que no lo vas a buscar. Significa que vas a esperar. 4 meses esperó Nehemías. 4 meses que estuvo orando y diciendo, Señor, guíame. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres? Esto es lo que yo quiero, Señor. Esto es lo que yo te pido. Y dice, en ese momento sentí gran temor. Es decir, un día escuché a un pastor, un maestro, que compartía que sintió temor porque fue a pensar el rey Artajerjes que su vino estaba envenenado, que era la función del copero. El copero primero se tomaba un trago él y luego le daba al rey para verificar que no estuviera envenenada su copa. Pero yo difiero ahora que leo en esta ocasión. Yo creo que el temor que sintió Nehemías es por ese nerviosismo que sientes cuando quieres pedirle un aumento al patrón, cuando vas a vender y tienes miedo a que te rechacen el presupuesto, cuando vas con tu mamá cuando eras adolescente y le pedías permiso para algo y tenías miedo a que te dijera que no. Viva siempre su majestad. ¿Y cómo no he de verme triste si la situación donde están las tumbas de mis padres se hallan en ruinas y sus puertas han sido quemadas? ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó el rey. Entonces me encomendé al Dios del cielo y respondí al rey. Me encomendé al Dios del cielo. Esta confianza es Dios el que va a abrir puertas, es Dios el que va a abrir camino, es Dios el que nos va a señalar cómo es el camino, por dónde debo de andar, qué puertas debo de atravesar, qué es lo que debo de hacer. No es mi ministerio la prioridad es honrar a Dios. No es que seamos muchos en la iglesia mi prioridad es honrar a Dios. Toda nuestra vida debe de girar siempre alrededor de este principio. Yo nací para adorar a Dios. Ese es mi propósito de vida. Si su majestad le parece bien y he alcanzado su favor, pido a su majestad que me mande a Judá, a la ciudad donde están enterrados mis padres, para que yo la reconstruya. El rey, a cuyo lado estaba sentada la reina, me contestó: ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás?
Yo le indiqué la fecha y él aceptó dejarme ir. Le dije que si lo estimaba conveniente, se me dieran una orden por escrito dirigida al gobernador, a los gobernadores al oeste del río Éufrates, para que me dejaran pasar libremente hasta llegar a Judá. Y otra orden escrita para que Asaf, el guardabosques del rey, me diera madera para recubrir las puertas de la ciudad del templo, así como para las murallas de la ciudad y para la casa donde yo tenía que vivir. Y el rey me lo concedió todo, porque yo contaba con la bondadosa ayuda de mi Dios. Dios va a ir abriendo camino para que tu vida se vaya reconstruyendo. Y si nos ponemos a pensar, Nehemías realmente no estaba pensando en su bienestar, porque él vivía bien. Él vivía bien. Él no se fue en la primera oleada con Zorobabel, ni se fue en la segunda oleada con Esdras. Él vivía bien. Sin embargo, él sintió que tenía que hacer algo por su pueblo. Ese es el llamado que se siente cuando sientes la obligación de hacer algo. Ese es el llamado al ministerio. Y Nehemías sentía que tenía que hacer algo, se sentía responsable de alguna manera. Yo puedo hacer algo para que el pueblo de Dios viva mejor. Yo quiero ser un líder que te ayude a vivir mejor. Esto es lo que yo quiero, es uno de mis propósitos. Sin que olvides tu primer prioridad, que es honrar a Dios. Llegué por fin a Jerusalén, versículo 11. Y a los 3 días de estar allí me levanté de noche, acompañado de algunos hombres, pero sin decir nada a nadie de lo que Dios me había inspirado para hacer por Jerusalén. No llevaba yo más cabalgadura que la que montaba, es decir, iba a caballo. Aquella misma noche salí por la puerta del valle en dirección a la fuente del dragón y a la puerta del basurero. Inspeccioné la muralla de Jerusalén, que estaba derrumbada y sus puertas quemadas. Luego seguí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero mi cabalgadura no podía pasar. Había mucho escombro, había muchas piedras, había todo regado y todo tirado. Siendo todavía de noche, subí lo largo del arroyo, es decir, era muy de madrugada. Y después de haber inspeccionado la muralla, regresé entrando por la puerta del valle. Dice, los gobernantes no sabían a dónde había ido yo, ni lo que andaba haciendo. Tampoco había yo informado hasta entonces a los judíos, es decir, a los sacerdotes nobles, gobernantes y demás personas que habían participado en la obra. Habla de la obra anterior. Así que les dije, ustedes saben bien que nos encontramos en una situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas quemadas. Únanse a mí y reconstruyamos la muralla de Jerusalén, para que ya no seamos objeto de burla. Y cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras me había dicho el rey, ellos respondimos, comencemos la reconstrucción. Es decir, les dice, miren muchachos, vean cómo estamos viviendo. No está correcto. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Cómo está tu vida mental? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está todo? Dios ha sido bueno conmigo. Tenemos el favor de Dios. Dios nos está abriendo puertas. Vamos a reconstruir nuestras vidas. Vamos a llegar a un nivel más alto. Y vamos a vivir la vida abundante y la vida de plenitud. Sin olvidar cuál es nuestra prioridad. Baja mi niña sigilosamente para no hacerme ruido. Es tan hermosa esa niña.
Y yo te digo lo mismo, mi hermano. Yo te digo lo mismo. Vamos a reconstruir nuestras vidas, nuestras familias. Vamos a subir a un nivel superior. Vamos a ir más allá. Y me queda tiempo para compartirte esto que me parece muy, muy importante. Fíjate bien. El trabajo de reconstruir la muralla y el trabajo de reconstruir las casas no fue otra cosa que el pretexto para Dios fortalecer el carácter del pueblo. Sí. Reconstruir la muralla fue una forma de fortalecer el carácter de su pueblo. Un carácter fuerte, un carácter que no se rinde, un carácter que no se doblega, un carácter que permanece a pesar de las dificultades y a pesar de los obstáculos que se puedan presentar. Una persona que se detiene ante el primer obstáculo que se presenta en su vida es una persona que no va a poder subir más allá, ir más allá. Cuando alguna vez jugaste con las hormiguitas que les dibujabas con tu dedo un círculo alrededor de las hormiguitas, no sé si es la grasita del dedo, si es el olor que dejamos, pero la hormiguita se detiene ante este círculo que dibujamos. Cuando la hormiguita atraviesa, se da cuenta de que no era nada difícil, ni era imposible atravesar ese círculo que dibujamos. Y por más que le dibujes después círculos, la hormiguita va a atravesarlo porque ya sabe que son obstáculos superables. Algo que es emocionante, muy emocionante, es descubrir que con la ayuda de Dios podemos superar los obstáculos que se nos presentan en la vida. Por eso Dios nos pone a reconstruir la muralla. Por eso Dios quiere reconstruir nuestras vidas, para que vayamos aprendiendo que Dios nos ayuda y podemos superar cualquier cosa que se nos presenta. No es tanto la muralla, no es tanto las casas, es el carácter que Dios va trabajando en nosotros para nunca perder nuestros valores, nunca perder nuestros principios. No es hacer dinero por hacer dinero, es hacer dinero sin perder los principios, superando cada obstáculo que se nos presenta y resolviendo cada problema que viene a nuestra vida. No es solamente que hagas las cosas, es que aprendas a hacer las cosas sin perder los principios. Porque luego descubrimos que si hacemos trampa, podemos avanzar más. Porque dice el mundo que el que no tranza, no avanza. Pero la clave está en que aprendemos a resolver problemas y a superar situaciones sin perder nuestros valores, nuestros principios y nuestro propósito de vida, que es honrar a Dios. De esta manera podemos decir que Dios ama a un pueblo bendecido. Dios ama bendecir a su pueblo y ayudarlo a superar cada problema que se le presenta. Y ese carácter
esa forma de pensar fuerte, con templanza, con firmeza, es lo que nos va a ayudar a vivir una vida de plenitud y de abundancia. Mañana vamos a ver cómo cada situación que se presentó con Tobías y con Sanballat y con todos aquellos que estaban, los samaritanos y los amonitas, siempre va a haber obstáculos, porque ese es el chiste, esa es la cosa. Aprender a brincar los obstáculos, aprender a resolver los problemas, aprender a salir adelante a pesar de cualquier situación, sin doblegarnos y sin perder nuestros principios y nuestros valores. Amén. Amén. Pues hasta aquí le dejamos. Hermosa, nos despedimos. Bendiciones, excelente día. Hoy es jueves. Hoy es jueves de reunión, hoy sí tenemos reunión, nos vemos al rato, a las 7:30, no falten. Bendiciones, bye bye.